El francés es el quinto idioma más hablado del mundo, después del inglés, el mandarín, el hindi y el español. Actualmente cuenta con alrededor de 280 millones de hablantes. Esto se produjo a consecuencia de la expansión colonial francesa del siglo XIX. En este capítulo vamos a hablar de la lengua francesa, de su nacimiento, su expansión y su consolidación en detrimento del resto de lenguas de Francia. Ya hablamos en el anterior capítulo de la historia de la lengua española, y los que lo hayan escuchado podrán darse cuenta que la situación francesa con respecto al idioma es y ha sido diferente a la nuestra, a la española. Bienvenidos a Historia en Vivo y os invito a que escuchéis hoy un breve capítulo de la historia de la lengua francesa. El primer vestigio escrito del francés lo encontramos en los juramentos de Estrasburgo, que fueron unos acuerdos de ayuda mutua prestados el 14 de febrero del año 842 entre dos de los nietos de Carlomagno, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, contra su hermano Lotario. En ellos se encuentra el primer testimonio de una lengua romance hablada en Francia y ya claramente distinta del latín, marcando el nacimiento de la lengua francesa. Estos juramentos de Estrasburgo fueron declarados y redactados en esta primera versión del francés antiguo y en teudisca lingua, que era una lengua de origen germánico. Se tradujo en estos dos idiomas para sus monarcas y para sus tropas, de tal modo que todo el mundo pudiera comprenderlo. Estos documentos fueron transcritos por Nitardo, otro nieto de Carlomagno, y vienen a ilustrar el momento en que el latín literario utilizado en los documentos dejó de ser inteligible por el pueblo. Así que en Francia los dos grandes dialectos romances antes mencionados pasarán a ser conocidos con los nombres de Languedoc y Languedoil. El francés actual es heredero de este último. Poco tiempo después empieza a aparecer una literatura escrita por clérigos en este nuevo idioma, que con la aparición de los primeros textos literarios, entre los que destaca el Cantar de Roldán, el idioma romance fue consolidándose y diferenciándose cada vez más del latín. Así, entre los siglos XII y XIX, el francés adquiere una gran proyección en el panorama internacional, y a mediados del siglo XVIII el francés era utilizado como lengua de comunicación en las cortes europeas y utilizado para las relaciones diplomáticas. En el siglo XVI, el rey Francisco I, concretamente en 1539, otorgó el estatus de lengua oficial al francés mediante la ordenanza de Villers-Cotterets, en el ámbito del derecho y de la administración, en pleno siglo XVI y en un reino donde solo el 1% de la población hablaba francés. Principalmente se hablaba en París y era la lengua de uso común entre la aristocracia. Esta medida de Francisco I tenía como objetivo fortalecer el poder monárquico en detrimento de la Iglesia, que usaba el latín en todos los ámbitos. Ya en el siglo XVII se creó la Academia Francesa por el gobierno del cardenal Richelieu, concretamente en 1635, y su primer diccionario en 1694. Importantes escritores como Molière, Boileau, Racine o La Fontaine fueron ensalzados gracias al mecenazgo real. La monarquía francesa jugó un papel esencial en la destrucción de las culturas regionales y en la imposición del francés. Se impondrán edictos en provincias conquistadas para realizar actos públicos exclusivamente en francés. El rey Luis XIV prohíbe el uso de la lengua catalana mediante el edicto del 2 de abril de 1700, en el que dice que el uso del catalán repugna y es contrario a la nación francesa. Puesto que la monarquía principalmente legisló contra el latín de la Iglesia, en los bautizos, matrimonios, defunciones o juicios públicos, se estableció el francés como lengua oficial, aunque se podían seguir utilizando las lenguas regionales o locales. En cualquier caso, a mediados y finales del siglo XVII, la lengua francesa era totalmente ignorada por el pueblo francés, que no tenía nada que envidiar al resto de Europa, inmersa en altas tasas de analfabetismo. La política de imposición del francés iba exclusivamente dirigida o principalmente dirigida a las élites y a la administración, con el fin de ir eliminando cualquier autonomismo que pudiera surgir. Con la llegada de la Revolución Francesa en 1789 se sigue impulsando la política de unidad nacional, cuyos ejes principales eran la lengua y el ejército. Es necesario resaltar que cuando se desató la Revolución Francesa, apenas un tercio de Francia hablaba francés, muy diferente al caso español, puesto que cuando Felipe V llegó a principios del siglo XVIII a reinar en España tras la Guerra de Sucesión Española, la mayoría de España ya tenía como lengua materna el español,
y no le costó hacer disposiciones legales como los decretos de nueva planta para establecer en español como lengua oficial para conseguir una administración más eficiente. En 1789 también se aprobará la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecía en su artículo 11 el derecho a la libre comunicación de pensamientos y opiniones, y también poder hablar, imprimir y escribir libremente siempre y cuando no se abuse de esa libertad en los casos determinados por la ley. Este artículo entraba en conflicto o podría entrar en conflicto con la imposición del francés, ya que, como hemos dicho, las lenguas regionales eran consideradas secuelas del antiguo régimen y constituyeron uno de los muros que el nuevo Estado debía de derribar, puesto que el francés era la lengua republicana universal establecida en la Convención Jacobina. Posteriormente se establecieron diferencias entre las regiones que hablaban lenguas regionales como el occitano, el bretón, el alemán, el corso, el vasco y las que hablaban dialectos o patuás. El nuevo Estado era más hostil a las primeras, puesto que eran consideradas más contrarias a la propagación de la Francia revolucionaria. Así, el 4 de junio de 1794 fue presentado el informe sobre la necesidad y los medios para aniquilar los patuás y universalizar el uso de la lengua francesa, donde se contabilizaron 30 variedades lingüísticas en Francia y se advirtió de que solo se hablaba el francés en 15 de las 83 regiones. Así, al menos 10 millones de franceses, especialmente en las zonas rurales, desconocían la lengua nacional. El autor del informe, el abad Gregory, lamentó el reducido número de ciudadanos que dominaba la lengua francesa y propuso medidas para aniquilar los patuás y universalizar el uso del francés. Se tuvo la necesidad de establecer una política pedagógica para aplicar los decretos gubernamentales a los habitantes rurales del siglo XVIII y conseguir una enseñanza exclusiva en francés. Este plan, sin embargo, no se implementó debido a la falta de maestros que no pertenecían al clero. Pero el camino que cogía Francia era imparable prácticamente, porque los dialectos regionales, actualmente considerados lenguas literarias, decayeron al estatus de patuás, que significa jerga local, pese al interés de algunos eruditos del siglo XVIII. El estudio de estos dialectos les confirió cierto estatus, pero no pudieron resistir a la creciente influencia del francés. En el caso, por ejemplo, de Napoleón, que pasó de ser nacionalista corso a luchar por aprender francés correctamente, esforzándose además por propagarlo a lo largo de sus conquistas, finalmente no logró dominar completamente su gramática y ortografía. Se dice que utilizaba una gramática personal, con frases sintácticamente alteradas y con un estilo brusco y lacónico. A pesar de esas limitaciones, la influencia de Napoleón en la expansión de la lengua francesa fue indiscutible. Bajo su régimen se implementó un sistema educativo centralizado donde el francés se convirtió en la lengua de enseñanza en todo el país, incluso en regiones donde predominaban otros idiomas y dialectos. Pero la mayor pérdida cultural para las regiones francesas ocurrió durante la Tercera República, en 1871, tras la caída del Segundo Imperio, especialmente en Bretaña. El gobierno impuso una educación primaria obligatoria, laica y gratuita a través de las leyes Ferry, buscando democratizar y difundir el francés en todo el territorio, incluyendo los coloniales. Las leyes, que también abordaban la educación de las mujeres, rechazaban la enseñanza en lenguas locales. En este periodo, en el de Gregory y Jules Ferry, se implementaron medidas discriminatorias hacia las lenguas nativas. A partir de 1831 se ordenó explícitamente a los maestros erradicar las lenguas en las escuelas, especialmente en Bretaña, incluso a través de castigos corporales. Ya a principios del siglo XX, el gobierno de Émile Combes implementó leyes sobre el derecho de las asociaciones y la libertad de enseñanza de las congregaciones religiosas, cerrando más de 2.500 escuelas privadas y dejando a 127 clérigos sin sueldo. Esto en un intento de luchar contra el uso abusivo del bretón y la predicación y el catecismo, lo que provocó un aluvión de reacciones. Este gobierno además continuaba con la unificación nacional iniciada en la década de 1880, ahora extendida en el ámbito social de las iglesias, y fue sobre todo una medida anticlerical. La Iglesia, por su parte, adoptó una postura pragmática, optando por el uso de las lenguas vernáculas para comunicarse efectivamente con sus seguidores. Como resultado directo de la política de imposición del francés y la prohibición de las lenguas minoritarias durante la Tercera República, surgieron reivindicaciones para proteger las lenguas regionales de Francia y se observó un retroceso del monolingüismo a favor del bilingüismo con el francés. Pero el buen dominio del francés se convirtió en un signo de distinción social y una ventaja para el acceso a todos los puestos públicos.
Factores como la revolución industrial, el desarrollo del ferrocarril, el éxodo rural y el servicio militar también favorecieron a la adopción de la lengua francesa por parte de la población. Ya en la época contemporánea, a pesar de las variadas restricciones y prohibiciones históricas, los gobiernos sucesivos han trabajado para impedir la desaparición de estas lenguas locales a través de legislaciones y regulaciones específicas. Leyes como las de 1951, 1975 y 1994, entre otras, han permitido la enseñanza de las lenguas regionales en escuelas y universidades, así como su uso en ciertos contextos sociales. Estas leyes además han sido complementadas y modificadas a lo largo del tiempo, permitiendo un aumento gradual en la cantidad de alumnos que reciben educación en lenguas regionales. Sin embargo, este crecimiento no se ha visto reflejado de igual manera en su representación en los medios de comunicación o en la administración. El informe del Parlamento sobre el empleo de la lengua francesa muestra que la cantidad de estudiantes que reciben educación en lenguas regionales ha aumentado considerablemente en los últimos años. La introducción de la enseñanza bilingüe y la promoción de la inmersión en las lenguas regionales ha ayudado a fomentar ese crecimiento. Sin embargo, a pesar de estos avances en la enseñanza, el lingüista Gilbert Dagalian sugiere que es esencial fomentar el uso de las lenguas regionales, más allá de la escuela, incluyendo actividades extraescolares y medios de comunicación. Estos pueden proporcionar contextos y oportunidades adicionales para que las personas practiquen y refuercen su habilidad en estas lenguas. Pero en Francia no se ha pretendido nunca dar el estatus de oficialidad a las lenguas regionales. El antiguo ministro de Educación Jean-Michel Blanquer dejó claro en el Senado cuál era la posición de su gobierno. Él afirmó que debemos favorecer las lenguas regionales, pero no podemos pasar al otro extremo, es decir, favorecerlas hasta tal punto de que al final no se hable ya francés en la escuela. Es por ello que en Francia uno de los ejes fundamentales para la unidad nacional es la defensa de la lengua francesa. Y saben que si otorgan el estatus de cooficialidad a las lenguas regionales es posible que surjan nuevos nacionalismos periféricos, como ha pasado en España. Y bien, con esto hemos acabado el capítulo de breve historia de la lengua francesa. Espero que les haya gustado y volveremos con otros capítulos más de Historia en Vivo. Un abrazo a todos y que sean muy felices.